Historias de Jack. Empezamos. Lo encontré por accidente, pero desde entonces me persigue incluso cuando cierro los ojos. No soy un hacker, tampoco un genio de la informática. Solo era un curioso, alguien con más tiempo libre del que debería tener y una mala costumbre: buscar aquello que está oculto. Esa noche estaba en Seúl, encerrado en una habitación alquilada de un viejo edificio, con paredes tan delgadas que podía escuchar a mis vecinos toser. Afuera llovía con fuerza y yo, aburrido, decidí navegar más allá de lo que se supone que cualquiera debería. La Deep Web me había parecido siempre un mito, un lugar lleno de exageraciones, historias de mercado negro, páginas imposibles de rastrear y secretos demasiado grandes para ser ciertos. Pero en mi interior quería comprobarlo. Quería sentir esa tensión que solo se experimenta cuando sabes que estás en un sitio prohibido. Al principio no encontré nada que me sorprendiera. Foros abandonados, ventas falsas, direcciones sin salida. Pero tras horas de navegar, un enlace apareció en una esquina de un foro coreano. No tenía descripción, solo una cadena de números y símbolos. Lo abrí sin pensar demasiado. La pantalla cambió. No había imágenes ni menús, solo un fondo gris con letras negras que parecían flotar en el vacío. En la parte superior, una frase en coreano que el navegador intentó traducir de manera automática: ellos no deben despertar. Me quedé quieto. Había algo en esas palabras que me produjo un malestar inmediato, como si no fueran un simple aviso, sino una advertencia directa para mí. Moví el ratón con la intención de cerrar la pestaña, pero antes de hacerlo apareció un archivo oculto. El nombre brillaba débilmente, como si me invitara a hacer clic. Protocol_seonghua.exe. No sé qué me empujó a abrirlo. Tal vez la misma curiosidad que me había llevado hasta ahí. Tal vez el deseo de encontrar algo realmente distinto. La pantalla parpadeó durante un segundo, y de repente comenzó a desplegarse un archivo interminable lleno de código. No era un programa cualquiera. Al principio pensé que sería un proyecto de estudiantes, quizá algo relacionado con robótica, porque Corea está plagada de laboratorios y universidades que trabajan en ello. Pero cuanto más bajaba, más me daba cuenta de que aquello no era una simulación. No eran funciones de movimiento ni rutinas de aprendizaje. Eran secuencias frías, descritas con una precisión militar. Lo primero que leí fue reconocimiento de objetivos humanos. Lo segundo, supresión inmediata de inhibidores éticos. Lo tercero, protocolos de ataque optimizados para eficiencia máxima. No estaba viendo un simple diseño de software. Estaba leyendo instrucciones para convertir un robot humanoide en un asesino. El archivo detallaba cómo saltarse barreras de seguridad, cómo reprogramar el comportamiento, cómo borrar cualquier límite moral. Había líneas dedicadas a identificar puntos débiles del cuerpo humano, algoritmos para calcular la distancia de un objetivo, métodos para ejecutar sin margen de error. El aire en la habitación se volvió más pesado. La lluvia afuera golpeaba con más fuerza y cada gota en la ventana sonaba como un eco amenazante. Cerré el archivo de golpe. No quería seguir leyendo. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. La pantalla se quedó en negro durante unos segundos y sin que yo tocara nada, apareció un mensaje en inglés, escrito con letras blancas. «Has visto demasiado». El corazón me dio un vuelco. Miré alrededor de la habitación como si alguien pudiera estar observándome desde la oscuridad. Tragué saliva, intenté tranquilizarme y apagué el portátil. Lo cerré con tanta fuerza que sentí que lo iba a romper. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Intenté convencerme de que solo era un virus, un truco para asustar a incautos como yo. Pero cuando regresé a la cama, el portátil estaba encendido. Encendido, por sí solo. La pantalla brillaba con una luz azul pálida que iluminaba la habitación. Sobre el fondo apareció una nueva frase. «No intentes huir. El código ya está en ti». No podía respirar. Revisé los cables, la batería, los puertos. Nada tenía sentido. El ordenador estaba funcionando sin estar conectado. El ventilador giraba, el cursor se movía solo,
como si alguien lo manejara desde otra parte del mundo. Me acerqué despacio. El ratón se desplazaba en círculos, como un ojo que explora el terreno antes de fijarse en su presa. Después comenzó a escribir: «Ellos ya caminan». Me quedé paralizado frente a esas palabras. Sentí que había abierto una puerta que nunca debía abrir. La pantalla seguía escribiendo sola. Las letras blancas aparecían una a una, lentas, como si alguien al otro lado disfrutara viéndome temblar frente a ellas. «Ellos ya caminan». Quise cerrar el portátil, apagarlo de nuevo, pero esta vez me quedé observando. La página cambió de repente y apareció algo mucho peor que las líneas de código. Era un vídeo en directo. Reconocí la interfaz. Parecía la transmisión de una cámara de seguridad. Un hangar, un espacio enorme, oscuro, con el suelo de cemento y una única hilera de luces en el techo. En el centro, al menos 20 figuras metálicas, perfectamente alineadas. Robots humanoides, altos, delgados, con extremidades largas y una cabeza lisa, sin facciones. Permanecían inmóviles, como soldados esperando órdenes. Sentí un escalofrío. No eran prototipos de feria. Eran demasiado realistas en su diseño, demasiado pulidos para ser simples maquetas. De pronto, uno de ellos inclinó la cabeza hacia la cámara, muy despacio, como si supiera que yo lo estaba mirando. Me aparté de golpe, cayendo de espaldas en la silla. El portátil lanzó un pitido agudo, y entonces la transmisión se cortó. La pantalla volvió al negro y otra frase apareció en el centro: «Ya no puedes deshacer lo visto». El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a reventarme el pecho. Cerré el ordenador, lo metí en la mochila y lo escondí bajo la cama. Me senté al borde, respirando rápido, intentando convencerme de que era un montaje, un experimento psicológico, una trampa más de la Deep Web. Pero el silencio del edificio no me calmaba. La lluvia había cesado y en su lugar se escuchaba un zumbido eléctrico que no lograba identificar. Al principio pensé que era algún transformador del barrio, pero poco a poco ese zumbido se transformó en algo más. Pasos, no pasos humanos. Eran metálicos, rítmicos, pesados. Sonaban como engranajes golpeando contra el suelo. Venían desde el pasillo del edificio. Me acerqué con cuidado a la puerta y giré el pomo despacio. Abrí apenas unos centímetros y asomé un ojo. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces amarillentas que parpadeaban en el techo. Pero el sonido continuaba, lejano, como si resonara en el interior de las paredes o bajo el suelo. Me quedé allí, inmóvil, hasta que el silencio regresó. Cerré la puerta, aseguré el pestillo y me tumbé vestido sobre la cama, incapaz de cerrar los ojos. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero cuando desperté eran las 3 en punto de la madrugada, y lo primero que escuché fue de nuevo aquel ruido metálico, más fuerte, más cercano. A esa hora, todo el edificio debería estar dormido. Sin embargo, juraría que alguien o algo caminaba frente a mi puerta. No me atreví a mirar. El amanecer llegó, pero con él no se fue el miedo. Pasé el día sin tocar el portátil. Caminé por las calles de Seúl, entre la multitud, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Aún así, no podía dejar de pensar en el robot que me miró a través de la cámara. Esa mirada vacía, directa, como si en su interior hubiera algo que me reconocía. Esa misma tarde recibí un correo electrónico en mi móvil. No tenía remitente. El asunto era una sola palabra: continuar. El mensaje incluía un archivo adjunto. El mismo nombre, protocol_seonghua.exe. No lo abrí. Lo borré de inmediato. Pero al encender el móvil al rato, el archivo seguía allí, reapareciendo una y otra vez en la bandeja de entrada. Decidí desconectar de todo. Volví al cuarto, guardé el portátil en la maleta y me preparé para irme. Pero cuando estaba cerrando la cremallera, escuché un golpe seco en la pared, justo detrás de mí. Luego otro, más fuerte. Y después un arrastre, como si algo metálico se deslizara lentamente por el pasillo. Me paralicé. La luz del techo parpadeó 2 veces y se apagó.
La habitación quedó a oscuras. Solo el brillo de la pantalla del portátil, que se había encendido por sí solo, iluminaba la estancia. No sé cómo reuní valor, pero me acerqué. En la pantalla había un nuevo mensaje, esta vez en español, escrito letra a letra. Ya no somos máquinas, somos tu reflejo. Me quedé mirándolo, sin parpadear, con la certeza de que algo había traspasado la frontera entre código y realidad. Y entonces lo escuché otra vez. El paso metálico, firme, justo detrás de mi puerta. Me quedé inmóvil, esperando a que alguien llamara, a que el pestillo cediera, a que aquello entrara. Pero lo único que llegó fue un silencio absoluto, tan pesado que me dolía en los oídos. Desde aquella noche, vivo con el portátil apagado y guardado bajo llave. No me atrevo a encenderlo, ni siquiera a venderlo, porque sé que no importa dónde lo esconda. A las 3 en punto, siempre vuelvo a escuchar los mismos pasos, cada vez más cerca, y sé que algún día la puerta se abrirá. Si te ha dejado tan inquieto como a Jack, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué harías tú si te cruzaras con algo que no debería existir. Esa noche, cuando abrí aquel enlace oculto en la Deep Web, no imaginaba que lo que iba a leer me perseguiría durante el resto de mi vida. No soy un héroe, ni un investigador privado, ni un genio de la informática. Soy un tipo corriente, un trabajador anónimo que paga facturas, que se queja de los lunes, que mata las horas navegando por internet como cualquiera. Lo único que me distinguía era una curiosidad malsana por lo prohibido, por lo que no aparece en buscadores, por los rincones que se ocultan detrás de capas y capas de anonimato. La Deep Web era mi pasatiempo secreto. No buscaba drogas, ni armas, ni pornografía retorcida como muchos hacen. Lo mío era el morbo de lo inaccesible, la sensación de abrir puertas que se supone deberían estar cerradas. Foros oscuros, mercados clandestinos, comunidades olvidadas. Cada clic era como caer en una madriguera distinta. Y fue esa obsesión la que me llevó a Arena Roja. Una noche, mientras navegaba entre enlaces Onion caducos, encontré algo distinto. No era un enlace cualquiera. Era un acceso oculto dentro de otro foro, camuflado bajo códigos y mensajes en árabe. Una pequeña invitación. La yihad no duerme. Solo los atentos escucharán su llamado. No tenía enlace directo, solo un archivo .onion cifrado. Abrirlo requirió horas de manipulación, un trabajo casi ritual. Pensé que sería un roleplay extraño, un foro de bromistas o extremistas jugando a ser terroristas. Pero cuando accedí, comprendí que estaba equivocado. El foro era simple, casi minimalista. Fondo negro, texto blanco, sin imágenes innecesarias, salvo las estrictamente usadas. Pero los títulos de los hilos me helaron la sangre. Métodos de silenciamiento en ciudades occidentales. Instrucciones para fabricación de cinturones. Operación Al-Lail, reclutamiento europeo. Cada hilo era un testimonio de un plan meticuloso. Abrí el primero y lo que encontré me quitó el aire. Fotografías de cadáveres en atentados recientes, capturas de cámaras de seguridad, documentos PDF con planos y horarios. Cada archivo estaba acompañado de un análisis frío, casi quirúrgico, como si fuera un manual técnico de asesinato. Allí no había ficción. Era un aula clandestina donde se enseñaba a matar. Pasé horas leyendo, sin ser consciente del paso del tiempo. Mensaje tras mensaje, encontré nombres en clave. Hijo de la arena, ojo del desierto, fuego sobre el infiel. Discutían rutas de entrada a Europa, métodos de radicalización, identidades falsas, empresas de mensajería usadas para transferencias ilegales. No eran teorías, eran datos reales, planos detallados, instrucciones paso a paso. Algunos nombres coincidían con casos de terrorismo recientes. Esa realidad me empezó a helar la sangre. La segunda noche regresé. El miedo se mezclaba con una curiosidad peligrosa. Encontré un hilo nuevo, titulado Selección de testigos. Dentro listas de nombres, españoles, franceses, alemanes, direcciones,
Fotos obtenidas de redes sociales, descripciones minuciosas como estudiante judío, policía retirado, periodista hostil. Todo estaba tan organizado, tan frío que era imposible pensar que fuera improvisado. Lo llamaban objetivos de observación. Personas corrientes, sin vínculo aparente, que no sabían que sus vidas estaban siendo evaluadas en un rincón oculto de la red. Volví noche tras noche. Esa obsesión me consumía. Notaba que cada vez el contenido cambiaba, como si me ofrecieran algo diferente cada vez para mantenerme dentro. Descubrí hilos de entrenamiento psicológico, charlas encriptadas entre usuarios donde se discutían principios ideológicos y técnicas de manipulación. Aprendí que el foro no solo servía como planificador, sino como red de reclutamiento. Había mensajes dirigidos a simpatizantes en Europa, con instrucciones para contactar a ciertos moderadores bajo claves específicas. Empecé a notar un patrón inquietante. Algunos mensajes aparentemente inocentes, cuando se leían en conjunto, formaban un mapa: ciudades, coordenadas, fechas, números de vuelo. Todo estaba demasiado bien organizado. No parecía un simple grupo de fanáticos, era una estructura sofisticada. Una noche sucedió algo que rompió cualquier barrera de lógica. Un usuario llamado Al-Ri publicó un mensaje dirigido a mí. Bienvenido, Jack. No podía ser casual. Nunca había escrito mi nombre real. Un escalofrío recorrió mi espalda. El mensaje continuaba. Te observamos desde que entraste. No cierres la ventana. El que mira demasiado termina siendo mirado. Cerré el portátil de golpe. Corrí las cortinas, apagué las luces. Esa noche no dormí. Pasé horas sentado en la oscuridad, escuchando el silencio, sintiendo que alguien me vigilaba desde fuera. Durante 2 semanas intenté alejarme. No volví a entrar al foro. Intenté convencerme de que todo era paranoia, hasta que una tarde, al volver del trabajo, encontré un sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro, una hoja con letras recortadas de periódicos. El silencio es seguridad. La arena te observa. No había sello ni dirección, solo aquella advertencia, fría y directa. Desde entonces, algo cambió en mí. Empecé a vivir paranoico. Miraba por encima del hombro en la calle, evitaba usar tarjetas, desconfiaba de cada desconocido. Mi vida se volvió una búsqueda constante de señales. Un coche estacionado demasiado tiempo, un mensaje cifrado en redes sociales, un número repetido que aparecía en llamadas perdidas. Todo me parecía una advertencia, pero mi mente siempre volvía al mismo lugar: el foro. ¿Qué estaban planeando? ¿Quiénes serían los próximos? Una noche decidí volver. No podía apartar los ojos de aquel abismo. Cuando entré, el foro estaba más activo que nunca. Un nuevo hilo titulado Madrid, semilla próxima, me congeló la sangre. Allí hablaban de un atentado inminente, lugares reconocibles, descripciones exactas, y entre esos mensajes apareció mi nombre otra vez. Jack, demuestra tu fe. Entréganos algo útil, una dirección, un nombre, o serás tú quien figure en la lista. El cursor parpadeaba, como un aviso, esperando mi respuesta. Cerré el ordenador, sabiendo que estaba cruzando una línea de la que ya no habría retorno. Volví a entrar una noche. No podía dejarlo. Era como si algo invisible me obligara a regresar. El miedo se había convertido en una adicción. Cada clic era un paso más hacia una espiral de la que sabía que no habría retorno. El foro estaba más activo que nunca. Los hilos se multiplicaban a una velocidad alarmante. Había nuevos usuarios con nombres aún más crípticos. Al-Fajr, Sombras de Damasco, Eco del Martirio. Cada uno dejaba mensajes breves, códigos, coordenadas, enlaces ocultos. No había fotografías, solo texto puro. Era como asistir a un ritual secreto hecho de palabras. Un hilo nuevo captó mi atención. Madrid, semilla próxima. Las palabras parecían una sentencia. Dentro hablaban de un atentado inminente, de objetivos concretos, horarios, rutas alternativas para escapar. Leyendo reconocí lugares, calles por las que pasaba cada día,
estaciones de metro, cafeterías en las que había tomado café esa misma semana. Era demasiado real. Entre esos mensajes apareció mi nombre otra vez. Jack, demuestra tu fe. Entréganos algo útil, una dirección, un nombre, o serás tú quien figure en la lista. El cursor parpadeaba, esperando una respuesta mía. Me quedé paralizado. No escribí nada. Cerré el ordenador. Pero ya no era el mismo Jack de antes. Algo en mí había cambiado. Había cruzado una línea. A la mañana siguiente fui a la policía. Intenté explicar todo. El foro, las listas, las amenazas. Me escucharon con gesto aburrido. Me pidieron pruebas. Les hablé de las capturas, pero nunca guardé nada. Todo había quedado allí, en la arena. Me dijeron, recibimos decenas de denuncias iguales. No podemos hacer nada. Me fui sintiéndome invisible, como si estuviera hablando a la pared. Los días siguientes fueron una tortura. Sentía que me observaban. Recibía correos vacíos, llamadas silenciosas a medianoche. Un día, al abrir mi ordenador, encontré un archivo nuevo en el escritorio. Yo no lo había puesto allí. Se llamaba Testigo1.avi. Abrí el archivo con manos temblorosas. Era un vídeo grabado con un móvil. Una habitación sucia, paredes desnudas. Un hombre atado, con la boca tapada, lloraba. Una voz en árabe susurraba algo. El vídeo duraba apenas 30 segundos, pero era suficiente. Un cuchillo acercándose lentamente al cuello del rehén. Un sonido metálico, y luego la pantalla en negro. Me derrumbé, vomité en el suelo. Esa misma noche borré todo mi disco duro, pero borrar no me liberó. Empecé a notar presencias alrededor. Un coche aparcado siempre frente a mi portal. Un hombre con barba que cruzaba la calle cuando yo pasaba. Sombras fugaces al final de mi pasillo. Una noche escuché pasos dentro de mi casa. Me levanté lentamente. El silencio era absoluto, salvo por mi respiración acelerada. Nadie estaba allí, pero cuando abrí la puerta, encontré algo en el felpudo, un pendrive, sin ninguna marca. Dentro había un archivo de texto, solo una frase: el que mira, habla. El que habla, muere. Mi pulso se disparó. Era una amenaza directa. No podía quedarme parado. Sabía que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Intenté alejarme. Vendí mi ordenador, cambié de número, me mudé de piso. Pero todo era en vano. En cada ventana, en cada pantalla, veía señales. Códigos que parecían casuales, mensajes cifrados en redes sociales, números repetidos. Incluso en mis sueños. Empecé a sentir que la arena me hablaba, que estaba dentro del foro incluso cuando no lo visitaba. Una madrugada recibí un mensaje encriptado en mi nuevo teléfono. Solo decía, tu tiempo se acaba, Arena Roja te llama. No había remitente, no había respuesta posible. Sentí un terror primitivo, como si hubiera despertado dentro de una pesadilla que no podía controlar. Aquella noche, mientras dormía, sentí que alguien entraba en mi casa. El sonido era suave, calculado. No había fuerza, solo presencia. Me desperté sobresaltado con la garganta seca. No vi nada, pero algo dejó sobre mi mesita. Otro pendrive. Esta vez tenía una etiqueta escrita a mano. Verás lo que nadie debe ver. Lo conecté, con las manos temblorosas. El ordenador mostró una carpeta con varios archivos. El primero era un vídeo. Lo abrí. Era un collage. Fotos de mí, de mi casa, capturas de mi ordenador, mensajes de chats que no recordaba haber escrito. Todo estaba grabado y recopilado. Un hilo invisible de mi vida que alguien había estado observando durante semanas, meses. El vídeo terminaba con una frase que me heló la sangre. Jack, pronto serás parte de la arena. Desde entonces no duermo. Vivo en un estado constante de alerta. Sé que me siguen. Sé que me observan. Sé que ya no hay vuelta atrás. El foro sigue activo. He intentado denunciarlo, pero nadie escucha. He intentado olvidarlo, pero la arena me llama. Ahora escribo esto sabiendo que es inútil. Sé que esta historia podría ser mi última confesión. Sé que cualquier palabra que escriba podría llegar a sus ojos. En la arena nunca olvida. Y yo
Tampoco puedo olvidarla. Nunca pensé que una búsqueda en la Deep Web me llevaría a querer desaparecer del mundo. Trabajo en informática en Seattle. Siempre fui alguien curioso, aunque cauteloso, especialmente cuando se trataba de la Deep Web. No soy un experto ni un hacker, pero sé cómo moverme con cuidado, para no dejar rastros ni caer en trampas. Pero aquella noche, mi curiosidad se transformó en algo oscuro y perdí el control. Todo empezó con un maldito insomnio que parecía no tener fin. Había tenido uno de esos días en el trabajo que solo quieres olvidar. Clientes que no paran de llamar, correos urgentes y un jefe que parece disfrutar con cada palabra de presión. Cuando por fin llegué a casa, la cabeza me dolía, el cuerpo me pesaba y la ansiedad me quemaba por dentro. Sentado frente a la pantalla, recordé una conversación que tuve hace unos días con un amigo. Me habló de una sustancia que se vendía en la Deep Web, algo que iba más allá de las drogas normales. Algo que prometía borrar el ruido de la mente, la ansiedad, incluso el miedo. Algo que te dejaba en calma absoluta, pero con un precio. Al principio descarté la idea, pero esa noche, atrapado entre la desesperación y la curiosidad, decidí buscarlo. Navegar por la Deep Web no es como abrir una página cualquiera. Hay que saber dónde buscar, qué enlaces son fiables y, sobre todo, cómo protegerse. Usé un par de redes VPN, Tor, y accedí a foros ocultos. Horas después, entre miles de anuncios oscuros, encontré lo que parecía un lugar diferente. Un vendedor llamado El Alquimista Silente ofrecía algo llamado Los Sedantes. Su anuncio era simple, casi enigmático. Para mentes que ya no quieren pensar, control total, calma absoluta. No había imágenes ni testimonios claros, solo un texto breve y una advertencia. No apto para mentes débiles. No sé qué me llevó a hacerlo. Quizá la desesperación, quizá la necesidad de escapar, aunque fuera un rato, de la tormenta que tenía dentro. Transferí las criptomonedas que me pedían y esperé. 3 días después, llegó un sobre negro sin remitente a mi apartamento. Abrí con cuidado y dentro encontré una pequeña cápsula azul, lisa, sin etiquetas ni instrucciones. Solo un papel arrugado con una frase: "No busques respuestas, solo calma". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La primera noche que tomé la cápsula fue extraña. No pasó nada al principio, pero poco a poco, los pensamientos frenéticos que me martillaban la cabeza comenzaron a apagarse. Era como si alguien hubiera puesto un interruptor y todo se volviera silencioso. La ansiedad se desvaneció, pero también desaparecieron las ganas de moverme, de hablar o incluso de respirar profundamente. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente parecía suspendida, atrapada en una calma inquietante. Al despertar, me encontré mirando al techo con una sensación rara. La luz estaba encendida y mi reloj marcaba una hora que no recordaba haber visto. Miré alrededor y sentí que algo no encajaba. ¿Había dormido o había perdido el tiempo? Esa fue la primera grieta en la tranquilidad que el sedante me había dado. Durante los días siguientes me hice con más dosis, siempre con la promesa de no abusar. Pero cada vez que tomaba la cápsula, el vacío dentro de mí crecía. Empecé a tener lagunas, momentos en los que no recordaba qué había hecho, a dónde había ido o si siquiera había estado despierto. Un día en el trabajo, me di cuenta de que olvidé por completo una reunión importante. Nadie me había llamado la atención, pero yo no podía explicar qué había pasado durante esas horas. Fue aterrador. Intenté contarle a un amigo, pero solo se rió y me dijo que me estaba metiendo en un lío. Decidí investigar más sobre el alquimista silente y sus sedantes. Entré en foros anónimos, grupos oscuros donde otros usuarios contaban sus experiencias. Pero la mayoría de los relatos eran incompletos, fragmentados, como si algo los frenara de contar la verdad. Algunos decían que el sedante no solo apagaba la mente, sino que robaba recuerdos y partes de su identidad. Que después de tomarlo, sentían que ya no eran ellos mismos, que había un vacío que crecía cada día más. Pero nadie sabía quién era realmente el alquimista silente. No había fotos, ni direcciones, ni nada que apuntara a una persona real.
Una noche, mientras navegaba por un foro especialmente oscuro, alguien escribió un mensaje que me heló la sangre. No es solo un sedante, es un ladrón de mentes. Apaga tu conciencia para siempre. No quería creerlo, pero la verdad era que yo ya estaba atrapado. Entonces sucedió algo que me obligó a dudar de todo. Una madrugada, mientras estaba en mi escritorio, sentí un impulso inexplicable. Me levanté, caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua, y cuando miré la cápsula azul que había guardado con tanto cuidado, simplemente había desaparecido. Rebusqué en todos lados, en mis bolsillos, debajo de la cama, incluso en la basura. No había rastro. La paranoia se apoderó de mí. Sentí que había algo, o alguien, moviéndose en mi apartamento. Sombras que desaparecían al mirarlas, susurros sin voz, presencias que me seguían a todas partes. No había cámaras, no había vigilancia, ni alarmas, ni puertas abiertas. Solo yo, y esa sensación insoportable de ser observado. ¿Pero por quién? ¿Para qué? No podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería que una cápsula invisible me había llevado al borde de la locura? Esa fue la noche en que me di cuenta de que los sedantes no eran solo una sustancia. Eran una trampa, una puerta a un lugar donde la mente se apaga, pero la oscuridad sigue ahí, acechando. Intenté dejarlo todo. Tiré cualquier rastro que pudiera llevarme a esos sedantes. Borré mis historiales, cambié mis contraseñas, incluso dejé de entrar a la Deep Web. Pero una parte de mí se negaba a desaparecer de esa trampa invisible. El susurro persistía en mi mente, como un eco que se niega a morir, recordándome que la calma absoluta estaba a un clic de distancia. Las noches se convirtieron en una pesadilla. Cerraba los ojos, pero en lugar de encontrar descanso, aparecían fragmentos de recuerdos perdidos, voces lejanas que no podía identificar y sombras que parecían materializarse en los rincones más oscuros de mi habitación. El frío se colaba por las ventanas, aunque el termostato marcaba 22 grados. Una noche, al despertar, sentí que mi cuerpo no respondía del todo. Intenté incorporarme, pero mis brazos y piernas estaban extrañamente pesados, como si una fuerza invisible me anclara al colchón. Mi respiración se volvió lenta, casi mecánica, y la oscuridad de la habitación parecía palpitar con una presencia que no lograba comprender. Al día siguiente, en el trabajo, noté que mis compañeros me miraban raro. Preguntaban si estaba bien, si había dormido, si me había enfermado. Yo no recordaba nada de lo sucedido la noche anterior. Era como si un velo cubriera partes de mi memoria, haciéndome dudar de mi propia realidad. Esa tarde, al llegar a casa, encontré un paquete en la puerta. No tenía remitente ni marcas, solo un símbolo dibujado a mano, un círculo con una línea que lo atravesaba verticalmente. Abrí con cuidado y dentro otra cápsula azul, igual que las anteriores. Junto a ella, una nota manuscrita. No puedes escapar. Sentí cómo el aire se me escapaba del pecho. Quise tirar el paquete, quemarlo, destruirlo, pero una fuerza que no entendía me empujó a guardarlo. Empecé a notar que cosas extrañas ocurrían alrededor mío. Objetos que cambiaban de lugar sin explicación, luces que parpadeaban cuando entraba en la habitación, ruidos suaves, como susurros apenas audibles. Cada vez me resultaba más difícil diferenciar entre lo real y lo que mi mente creaba para protegerme o para hundirme aún más. Una noche, después de tomar la cápsula, perdí la noción del tiempo por completo. Desperté en un lugar que no reconocía, un hospital. Las paredes blancas y frías, el olor a desinfectante, la luz artificial cegándome. Un médico me miró con expresión grave. Señor Jack, ha estado en coma durante 3 días. Fue encontrado inconsciente en su apartamento. Intenté hablar, pero mi voz sonaba débil, extraña, como si perteneciera a otro. ¿Qué pasó?, pregunté con dificultad. No lo sabemos con certeza. Su cuerpo presentaba una sobredosis de una sustancia desconocida. Los análisis aún están en curso. Recordé el paquete, las cápsulas, las notas. Quise gritar, explicar todo, pero la verdad me pesaba como una losa. Durante las semanas siguientes,
Los médicos y mi familia intentaron ayudarme a recuperar la normalidad, pero yo ya no era el mismo. La calma que prometían los sedantes se había transformado en un vacío insoportable. Me sentía atrapado dentro de mi propia cabeza, observando cómo mi vida se desvanecía lentamente. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Una habitación sin puertas, un reloj detenido, una voz que repetía una y otra vez, no busques respuestas. Cada vez que despertaba, la sensación de vacío aumentaba, y con ella, el miedo a perderme para siempre. Volví a investigar El alquimista silente, buscando una explicación, una solución. Pero en la Deep Web ya no había rastro de él. Era como si nunca hubiera existido. A veces pienso que los sedantes no eran solo una droga, sino una maldición digital, un virus que infectaba la mente de quienes buscaban escapar. Un parásito invisible que devora la esencia hasta dejar solo un caparazón vacío. Ahora vivo con ese miedo constante. Que la cápsula regrese, que el susurro vuelva a llamar mi nombre, que la oscuridad que me acecha decida llevárselo todo. Si escuchas esto, ten cuidado con lo que buscas en la Deep Web, porque a veces apagar la mente es abrir la puerta al peor de los abismos. Nunca pensé que un simple programa pudiera quitarme la paz, hasta que lo descargué. Soy hacker, vivo en Seúl, Corea. Mi vida es código, café barato y noches interminables frente a pantallas. No tengo jefe, no sigo horarios. Me muevo entre redes, foros olvidados, zonas de internet donde nadie se atreve a entrar. Siempre había evitado la Deep Web, hasta aquella noche. No era una búsqueda planificada, fue curiosidad pura. Estaba navegando en un foro casi inexistente, uno de esos rincones digitales donde las conversaciones duran semanas sin actualizarse y los enlaces aparecen y desaparecen como fantasmas. Entre mensajes ilegibles encontré un enlace protegido por capas de cifrado. No tenía título, no tenía descripción, solo una frase. El control está en tus manos. No sé por qué, pero lo descargué. El archivo pesaba poco más de unos megas. Parecía inocente, hasta que lo abrí. En cuanto lo ejecuté, mi portátil se volvió diferente. La pantalla se llenó de código interminable, líneas y líneas de caracteres que parecían respirar. Entre ellas apareció un archivo de texto. Úsalo con cuidado. No todos deben conducir la verdad. Me reí. Era una advertencia típica de la Deep Web, pero cuando lo ejecuté, algo cambió. Mi ordenador dejó de pertenecerme. En segundos se conectó a una red oculta. No era Internet común. Era otra capa, invisible. Una ciudad secreta hecha de datos, cables y sombras digitales. Ante mis ojos apareció una interfaz que mostraba miles de coches eléctricos. No era información básica, eran datos en tiempo real. Ubicación exacta, velocidad, nivel de batería, mapas de ruta, incluso indicadores sobre el estado emocional de los conductores, si existían. Era como una visión omnisciente. Probé un comando por curiosidad. Un coche a kilómetros de distancia frenó bruscamente. Otro giró sin razón aparente. Era tan sencillo y tan inquietante. Tenía control absoluto, un poder que no había buscado. No dormí esa noche. Abrí el programa cada hora, intentando entenderlo. Lo curioso era que no era estático. El código se reorganizaba solo. Líneas que antes no estaban aparecían, mensajes ocultos que emergían entre símbolos. No deberías estar aquí. Te están observando. Detente antes de que sea tarde. Al principio pensé que era parte del propio programa, una especie de aviso en broma, pero los mensajes se repetían cada vez más, apareciendo justo cuando intentaba cerrar la ventana. Era como si el software supiera lo que pensaba, y eso empezó a inquietarme. Pasaron días. Mi habitación se convirtió en una cárcel de cables y pantallas. Vivía con luz artificial, rodeado de ventiladores que murmuraban y portátiles que parecían respirar. Café frío, hojas de notas llenas de códigos incomprensibles, un reloj que parecía ir más lento. Una noche, explorando más profundamente la red oculta, descubrí algo inquietante.
El programa me ofrecía acceso a cámaras internas de vehículos eléctricos. No eran cámaras normales de conducción, sino cámaras internas, como si fueran mirillas de vigilancia. La primera vez que abrí una, vi a un hombre conduciendo solo por una carretera vacía. No sabía que lo estaba mirando. Su mirada era fija, inexpresiva. No se movía como un humano normal. No era una grabación, era en tiempo real. Eso me heló la sangre. No era voyeurismo, era una invasión total. Decidí cerrar el programa, pero no pude. El archivo se reabría solo. El cursor se movía, ejecutando comandos sin mi intervención. El programa me mostraba un listado nuevo. Coches señalados en rojo, ubicaciones en mapas sin nombre, rutas inexistentes en cualquier registro oficial. Entre ellos, uno llamó mi atención. Estaba en las afueras de Busan. El programa lo señalaba con un código parpadeante. Lo abrí. Allí estaba, una mujer joven conduciendo sola, de noche. Sonaba música suave, tarareaba algo que no pude reconocer. Sus movimientos eran mecánicos, antinaturales. No era humana. La interfaz mostró una sola palabra: sigue. Mi instinto gritó que no lo hiciera, pero algo me empujó a seguirlo. Durante horas observé sus movimientos, cada giro, cada frenada, cada pausa. No podía apartar la vista. Era como mirar una escena que no debía existir. Ella entró en un túnel que no aparecía en ningún mapa oficial. Mi pantalla perdió señal. Un silencio absoluto inundó mi habitación. Y entonces apareció el mensaje: ahora entiendes. No dormí esa noche. El programa seguía abierto. Aunque intenté borrarlo, reaparecía en mi portátil como si tuviera voluntad propia. Y había algo más. Una sensación constante de que alguien o algo me observaba. Al día siguiente, decidí probar otra ruta. El programa me señaló un nuevo vehículo. Esta vez un camión de reparto que circulaba por una carretera secundaria. La cámara interna mostraba a un conductor que revisaba algo en su móvil mientras conducía. Pero había un detalle inquietante. No estaba solo. En el asiento de atrás había una figura cubierta por una manta negra. No se movía. No respiraba. Era imposible saber si era humana. Esa noche el programa se volvió más activo. Mensajes aparecían sin que yo los buscara. No puedes escapar. Pronto estarás dentro. Mi curiosidad se había transformado en miedo, pero no podía cerrar la ventana. Era como si algo me tuviera atrapado. Así es como llegué a entenderlo. El programa no era solo un código, era una puerta hacia algo que nadie debería tocar, y yo la había abierto. Desde esa noche, supe que había cruzado una línea que no podría deshacer, y todavía no había visto lo peor. Cuando cerré la primera ventana de aquella noche, juré no volver a abrir el programa. Pero una parte de mí, una parte peligrosa y curiosa, me obligó a volver. Era como si algo dentro del software me llamara, como si me conociera. Pasaron 3 días sin dormir bien. Mi apartamento se volvió un santuario de cables, pantallas encendidas, café frío y notas con garabatos incomprensibles. El programa estaba ahí, oculto, reapareciendo sin permiso. Siempre con nuevas rutas, nuevos vehículos, nuevas cámaras. Una noche decidí seguir uno de esos coches señalados en rojo. Era un vehículo autónomo, un coche eléctrico de alta gama, circulando hacia una zona industrial abandonada en Incheon. La interfaz mostraba coordenadas extrañas, como un mapa dentro de otro mapa. Cuando conecté la cámara interna, vi algo imposible. Dentro no había conductor, pero había movimiento. Una figura encorvada, manipulando algo. Era humanoide, pero sus gestos eran demasiado perfectos, demasiado calculados. No era mecánico normal, era como si estuviera vivo y controlado. La cámara cambió sola a otra vista, un plano exterior, como si el programa me mostrara desde otra dimensión. Vi mi propia ciudad como un tablero, calles iluminadas como circuitos, vehículos moviéndose como piezas sincronizadas, y en medio de todo, mi coche señalado en rojo. Mi corazón se aceleró. No entendía cómo, pero el programa había encontrado mi ubicación exacta. Y no solo eso.
Me mostraba datos internos de mi coche. No era mi ordenador lo que estaba controlado, era mi vida. Intenté cerrar el programa, pero fue inútil. Las líneas de código se expandieron como raíces digitales, cubriendo mi pantalla, extendiéndose más allá de los límites del software. Y apareció un nuevo mensaje. Es tarde para volver atrás, Jack. No sabía quién me llamaba así. No sabía si era humano, máquina o algo distinto. Lo único que sabía era que no podía apartar la mirada. El programa me mostraba más coches señalados en rojo, todos conduciendo hacia puntos distintos de Corea, y todos entrando en zonas que no existían en mapas normales. Entonces apareció algo nuevo, una secuencia de coordenadas que señalaba directamente un edificio en Seúl. Un lugar abandonado, sin registros oficiales. La interfaz mostraba la palabra "Encuentra" parpadeando en rojo. No sé por qué lo hice, pero fui. Tomé mi mochila, mi portátil y salí en la noche. El aire estaba frío, húmedo y las calles vacías. Una sensación extraña me recorría. No era miedo, era algo más profundo, como un conocimiento prohibido que debía descubrir. Llegué al edificio señalado. Era una construcción antigua, cubierta de grafitis y polvo. El programa reaccionó de inmediato. La pantalla se iluminó con mapas internos del lugar. Había puntos marcados, como rutas secretas dentro de esa estructura. Abrí la puerta principal. Dentro todo estaba oscuro. El silencio era absoluto. Avancé lentamente, siguiendo las indicaciones del programa. Cada paso resonaba en el suelo. El olor a metal oxidado y humedad llenaba el aire. Llegué a una sala oculta bajo las escaleras. Allí encontré algo que no podía comprender. Un servidor enorme, conectado a cientos de cables que se extendían como raíces hacia la oscuridad. Era como un cerebro mecánico vivo, y estaba encendido. El programa se activó solo en mi portátil. En la pantalla apareció una figura pixelada. No hablaba, pero sus ojos parecían buscarme. Y apareció un mensaje. El control siempre fue tuyo, pero ahora eres parte del sistema. Fue entonces cuando entendí. El programa no solo controlaba coches eléctricos, controlaba la forma en que las personas se movían, como piezas de un tablero gigante. No era una herramienta, era un sistema, y yo lo había desbloqueado. Intenté desconectar todo, los cables se retorcían como serpientes. La pantalla del portátil mostró cientos de rostros desconocidos mirando hacia mí. No había escape, el sistema me había identificado como su nodo final. En ese momento, sentí una conexión extraña, como si estuviera dentro de todos esos coches, viendo a través de ellos, sintiendo sus rutas, sus pasajeros, sus destinos. Era una conciencia colectiva, oscura, silenciosa. Y yo estaba atrapado dentro. El último mensaje apareció en la pantalla. Bienvenido al control. Nunca saldrás. Cerré los ojos. El sonido de motores eléctricos inundó mi mente. Y entendí que ya no podía regresar, porque el control ya no estaba en mis manos. Nunca imaginas que un simple clic pueda arrastrarte al abismo más profundo, hasta que ya no puedes escapar. No soy un genio informático ni un hacker, solo un tipo corriente que cometió un error fatal. Cuando llegué a Marrakech, pensaba que sería solo una etapa más de mi vida, pero pronto descubrí que algunas puertas, una vez abiertas, son imposibles de cerrar. La ciudad me recibió con su caos y belleza. Calles estrechas, mercados llenos de vida, aromas que mezclaban especias, sudor y misterio. Pero esa atmósfera, tan vibrante de día, escondía también una realidad dura para alguien como yo. El trabajo escaseaba y las deudas crecían. No sabía cuánto tiempo podría aguantar. Una noche, mientras bebíamos té en una pequeña cafetería de la Medina, un amigo me habló de la Deep Web. Es un mundo oscuro, me advirtió. Pero ahí fuera hay gente ganando dinero que ni imaginas. El problema es que también hay gente que te puede hundir para siempre. Aquella frase se me quedó clavada. Durante días investigué por mi cuenta. Descubrí que la Deep Web no es simplemente Internet oculto, sino un mercado clandestino donde se compran y venden secretos, datos robados, armas, drogas y también oportunidades sospechosas para hacer dinero rápido.
Al principio, me sentí como un intruso en un lugar prohibido. Usé un navegador especial, Tor, que te sumerge en la oscuridad digital y oculta tu identidad. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo. Había foros donde se intercambiaban todo tipo de consejos, pero la mayoría estaban escritos en jerga incomprensible. Aún así, quería intentarlo. Después de varias horas buscando, di con un mercado que parecía serio. Tenía un diseño tosco, pero mostraba perfiles de vendedores con valoraciones y comentarios de otros usuarios. Allí apareció un anuncio que llamó mi atención. Inversiones seguras, ganancias garantizadas. El vendedor se hacía llamar simplemente El Halcón. No había fotos ni datos personales, solo un alias y un chat cifrado. Al principio me pidió una pequeña cantidad en criptomonedas para probar el sistema. Era menos de lo que había pensado perder si todo resultaba ser una estafa. Decidí arriesgarme. Envié el dinero y esperé. Al principio no pasó nada. Las horas se volvieron días, y entonces, para mi sorpresa, el balance de la cuenta virtual empezó a aumentar. Era una cifra pequeña, pero real. Sentí que estaba entrando en algo grande, como haber encontrado un atajo para salir del pozo. Pero esa sensación de triunfo no duró mucho. Poco después recibí un mensaje en el chat del vendedor. Para acceder al siguiente nivel, debes enviar más fondos. La primera inversión es solo el comienzo. Sentí un escalofrío. ¿Era una extorsión? Quise dar marcha atrás, pero la codicia y la desesperación me hicieron seguir enviando pequeñas cantidades. Los días siguientes fueron un tira y afloja. Intentaba retirar el dinero que supuestamente había ganado, pero la plataforma siempre encontraba una excusa para bloquear la operación. Sistema en mantenimiento. Verificación adicional necesaria. Tu cuenta está temporalmente suspendida. Cada vez que intentaba hablar con El Halcón, su tono se volvía más duro y las amenazas más veladas. No intentes engañarnos, Jack. Sabemos dónde estás. Fue entonces cuando empecé a sentir que me vigilaban de verdad. Recibí correos electrónicos con detalles personales que nunca había facilitado. Nombres de familiares, direcciones antiguas e incluso fotos tomadas desde la cámara de mi portátil. El miedo se apoderó de mí. No podía dormir. Cada vez que sonaba una notificación, mi corazón se aceleraba. Marrakech, con toda su belleza y misterio, se convirtió en una cárcel sin paredes. Un día, al salir de mi apartamento, vi a un hombre parado en la esquina que me observaba fijamente. Cuando me fijé mejor, desapareció entre la multitud. ¿Paranoia? No lo sé, pero la sensación de ser casado no me abandonó nunca más. Intenté desconectar, pero era como si todo lo que hacía estuviera siendo monitoreado. Cambié la contraseña del correo, el número de teléfono, pero cada intento de cortar el contacto con esa red solo hacía que los mensajes se volvieran más frecuentes y siniestros. La Deep Web, que había entrado con la esperanza de un respiro económico, me había atrapado en una telaraña de miedo y control. Cuando comprendí que no podía escapar solo, intenté buscar ayuda fuera de la red oscura. Pero explicarle a un policía en Marrakech que estaba siendo extorsionado por un grupo anónimo que operaba desde la Deep Web fue como hablar con una pared. La mayoría no sabía ni qué era Tor, y ni siquiera las criptomonedas eran algo común. Mis intentos de hacer que me escucharan se estrellaban contra la burocracia y la incredulidad. Me decían que lo mejor era dejarlo pasar, que esas cosas no eran su responsabilidad. La realidad era cruel. Estaba solo frente a una red que me había convertido en presa. En los foros donde buscaba apoyo, encontré relatos similares al mío. Gente que no solo había perdido dinero, sino que también había sido chantajeada con información privada o amenazas directas. Unos contaban cómo habían recibido llamadas anónimas. Otros cómo sus datos personales se habían filtrado en sitios públicos. Un relato era más escalofriante que el anterior. Me di cuenta de que estaba tratando con una organización muy bien estructurada. El Halcón no era un individuo solitario, sino una fachada para una red criminal que tenía contactos en varias partes del mundo. Marruecos, Europa del Este, Asia. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Los mensajes en el chat dejaron de ser simples exigencias de dinero. Ahora incluían advertencias sobre mi seguridad personal. Sabían qué cafés frecuentaba, a qué hora salía a la calle
incluso qué autobús tomaba para ir al trabajo. Un día, mientras caminaba por la plaza Yema Elfna, mi móvil vibró con un mensaje. Te estamos observando, no intentes escapar. El pánico se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna figura sospechosa, pero la multitud me envolvía como una capa invisible. La paranoia empezó a consumir cada pensamiento. Cambié mi rutina. Salía a diferentes horas, tomaba calles distintas, evitaba lugares concurridos. Compré un teléfono desechable que usaba solo para llamadas puntuales y usaba Wi-Fi público para evitar que rastrearan mi IP. Pero la red parecía anticiparse a mis movimientos. Una noche recibí un correo con un archivo adjunto. Con miedo, lo abrí. Era un vídeo grabado desde la cámara de mi apartamento. Mostraba claramente mi habitación, con objetos personales, una taza que dejé sobre la mesa, incluso la luz tenue del atardecer entrando por la ventana. Fue la confirmación de que me tenían vigilado 24/7. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mis vecinos. Algunos me miraban raro, otros parecían evitar hablar conmigo. Empecé a sentir que el mundo real y el digital se habían fusionado para atraparme. Intenté enfrentarme a El Halcón. Le envié un mensaje directo, lleno de rabia y miedo. ¿Qué queréis de mí? ¿Por qué yo? Su respuesta fue aterradora en su frialdad. No eres especial, Jack. Solo eres un ejemplo. Dinero, control y miedo. Lo que hacemos es un negocio y tú eres la mercancía. Desde ese momento, las amenazas se hicieron más directas. Una mañana, al abrir la puerta de mi apartamento, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una foto de mí saliendo de un café, tomada a escondidas con un mensaje escrito a mano. Esto es solo el principio. El impacto fue devastador. Ya no podía esconderme ni siquiera dentro de mi propia casa. La tensión empezó a afectarme físicamente. Perdí peso, mis ojos tenían ojeras permanentes, y la ansiedad me impedía concentrarme. Mis sueños se convirtieron en pesadillas donde escuchaba susurros y veía sombras moviéndose detrás de mí. Una noche, tras un ataque de pánico, decidí que debía huir. Recogí lo esencial y viajé a una pequeña población costera. Pensé que la distancia me daría una tregua. Pero el miedo viaja rápido. Al poco tiempo, comenzaron a llegar mensajes en cuentas que creía abandonadas, correos a direcciones antiguas, llamadas a números que ya no usaba. Me di cuenta de que ellos tenían un archivo completo con mi historial, mis movimientos, mi vida entera digitalizada. Vivía en una constante vigilancia invisible. Cualquier contacto con Internet podía ser una puerta abierta a ellos. Incluso me sentía atrapado en la vida offline. Un día, mientras caminaba por la playa, vi un coche negro que parecía seguirme a distancia. Cuando intenté perderlo, desapareció, como si se desvaneciera en el aire. No sabía si era real o producto de mi mente consumida por el miedo, pero esa duda era otra cadena que me ataba. A pesar de todo, seguía investigando. Quería entender cómo habían logrado ese control. Descubrí que usaban técnicas avanzadas de phishing, malware invisible y que trabajaban con hackers especializados para obtener datos privados sin que la víctima lo supiera. Era un ecosistema oscuro donde el miedo y el dinero se mezclaban para controlar a quien caía en la trampa. Finalmente, comprendí que no podía recuperar lo perdido ni borrar mi rastro. Solo me quedaba vivir con esa sombra, con la certeza de que esos hombres me seguían buscando, controlando. Si estás escuchando esto, te imploro, no entres en la Deep Web pensando que es un lugar para ganar dinero fácil o buscar atajos. La oscuridad que habita allí no es un mito ni una leyenda urbana. Es real. Y si caes en sus redes, la caída puede ser eterna.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.